Y para los que estuvieron con nosotros, ¿verdad? En esta semana estuvimos celebrando el cumpleaños de la amada pastora, que de hecho cumple el 16 de julio, ¿verdad? Pero se lo estuvimos celebrando también este sábado, ayer. Así que a todos los que estuvieron agradecidos de verdad y de que el Señor siga añadiendo largos años de vida sobre ella y mire que siga creciendo en amor, que siga creciendo en las cosas que el Señor tiene preparadas para ella. Y también Fan, que cumpleaños también el mismo día de la pastora. Así que Fan también, estuvimos celebrando su cumpleaños y agradecidos también de todos los que pudieron estar allá. Ahora bien, vamos a pasar por lo que es la parte de la palabra del Señor. Ese es el pan que nosotros necesitamos diariamente para nuestra vida, ¿verdad? A pesar de que nosotros necesitamos, miren, el pan físico en nuestra vida para alimentarnos, para nuestro cuerpo esté saludable, ¿verdad? Necesitamos ingerir cosas que sean saludables para nuestro cuerpo. Así también nosotros necesitamos cosas saludables espiritualmente para nuestra vida, para que nosotros podamos tener una vida espiritual sana, ¿verdad? En la prosperidad del Señor, lo que Él nos quiere. Amén. Así que vamos a pasar a la palabra del Señor y hoy yo me voy a estar enfocando en el tema: tu destino está en sus manos. Amén. Tu destino está en sus manos, ¿verdad? Tu vida, lo que tú eres, lo que tú has de ser, está en las manos del Señor. No hay cosa alguna de la cual el Señor no tenga conocimiento que pueda suceder en tu vida. Dios tiene conocimiento de todas. Y tu vida en específico está en las manos del Señor. Tu destino está en las manos del Señor. Y yo sé que hay cosas, usted se preguntará, si mi vida está en las manos del Señor, ¿por qué suceden ciertas cosas en nuestra vida? ¿Verdad? Hay cosas que suceden que nosotros no las vamos a entender. Y usted no le va a encontrar razón alguna en ningún momento, ninguna explicación. Hay cosas que suceden aún nosotros no mereciéndolas, aún nosotros no teniendo culpa alguna para que sucediera. Esas cosas suceden en nuestra vida. Y usted se pregunta: Señor, si yo soy bueno con las personas, si yo trato de vivir mi vida semejante a la vida que vivió Jesucristo, ¿por qué hay cosas en mi vida que suceden que me vienen preguntas a mi mente, ¿verdad? Que vienen situaciones, dudas a mi mente, ¿verdad? Sin duda alguna, esto crea o levanta una pregunta en cuestionamiento. Y podemos decir de que la manera en que nosotros veamos la vida, eso va a determinar la manera en que nosotros vamos a ver a Dios. La manera en que tú veas la vida va a determinar la manera en que tú ves a Dios. Y también podemos decir que la manera en que tú ves a Dios va a determinar la manera en que tú ves la vida. ¿Amén? La manera en que tú ves a Dios va a determinar la manera en que tú ves la vida. Si Dios es nuestro punto de referencia, entonces nosotros vamos a poder entender y hacer sentido de aquello que no tiene sentido. Si partimos de la premisa de que Dios es nuestro punto de referencia, de que no hay nadie más en nuestra vida sino solo Dios, y que todo lo que sucede en nuestra vida es porque Dios así lo ha permitido, pues nosotros vamos a hacer sentido de las cosas que no tienen sentido. Si tus circunstancias son tu punto de referencia, tú vas a hacer sentido de Dios o de la Biblia porque tienes un punto de vista invertido. No vas a hacer sentido de lo que dice la palabra porque tu punto de vista está invertido, porque tu punto de vista está en las circunstancias que tienes en el momento, en la herida que tuviste en el pasado, en el rechazo que tuviste en el pasado, en aquello que te hizo aquella persona, en aquello que te hizo tu familia, en aquello que te hicieron en el trabajo. Si tú partes de ese punto de referencia, de lo que te hicieron, entonces estás perdiendo el tiempo.
Tu punto de vista está invertido. La segunda verdad más importante que usted puede aprender, y digo la segunda más importante porque la primera que debemos aprender es que la salvación es por fe, y por fe en Cristo Jesús. El hecho de que usted llegara a hacer al Evangelio, a profesar con su boca, yo creo en Cristo Jesús, en que Él murió en la cruz por mis pecados, por mis faltas. El hecho de que usted llegara a eso, esa es la primera verdad que usted debe entender. Y Pablo nos dice en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, versos 3 al 4, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ese es el primer punto que debemos entender, pero el segundo punto más importante que debemos entender es la soberanía del Señor. ¿Y por qué la soberanía del Señor? ¿Por qué la soberanía del Señor? Si no entendemos la soberanía de Dios, no podemos hacer sentido de lo que sucede en nuestra vida o de lo que es la vida. Todos sabemos que la vida está llena de situaciones que no esperamos, situaciones que son agridulces, situaciones que llegan en momentos que nosotros no las esperábamos, ¿verdad? A veces llegan esas situaciones, pero la soberanía de Dios va a determinar la habilidad que usted tenga para poder entender las confusiones de la vida. Así que primero vamos a asegurarnos que entendamos, que todos estemos en esta misma página, y vamos a definir a lo que nos referimos cuando hablamos de la soberanía de Dios. Y cuando estamos hablando de la soberanía de Dios, estamos diciendo que simplemente que Él es el Dios absoluto, gobernante y controlador de la creación. Que Él es el único Dios, que Él es el Dios que creó los cielos y la tierra, que Él es el único Dios que gobierna, que Él es el Dios que ejerce el poder sobre todo lo que está aquí en la tierra, sobre todo lo que ha sido creado. Es el único. Si usted tiene otra interpretación de eso, está incorrecta, porque Él es el único Dios soberano, ¿verdad? La soberanía simplemente significa gobernar, reinar sobre algo, estar en control sobre algo, sobre alguien. Es decir, que Dios es un Dios soberano y que ha reinado en soberanía. Nada sucede sin que Dios esté en control, y ese control es manifestado en dos maneras. Ese control se manifiesta en dos maneras, y esto usted lo puede encontrar, quizás algunos podrán chocarles un punto de estos dos que les voy a decir. Algunos podrán decir, wow, eso está fuerte. Pero mire, voy a decir el primero. Él hace que sucedan las cosas. Dios hace que las cosas sucedan. Y esto quiere decir que Él lo controla. Que esto dice, eso es lo que Él quiere que suceda, eso es lo que Él quiere que pase, y entonces eso sucede. Ese es el primer punto. Está en la voluntad de Dios de que lo que sucedió, Él quería que sucediera. El segundo, Él permite que las cosas sucedan. En donde lo que sucedió no es lo que Dios quiere que pase. Lo que sucedió no es lo que Dios quiere que pase, pero Él lo va a permitir porque lo va a utilizar para lo que yo quiero para lo que Él quiere que suceda. Hay dos cosas diferentes. Unas son las que Él quiere que sucedan, que están dentro de la voluntad de Dios, que eso sucediera, porque eso ya estaba escrito. Pero hay otras cosas que suceden en tu vida que Dios permite que sucedan. Él no quería que sucedieran, pero Él las permitió
porque Él las va a utilizar para algo mayor en tu vida. Y yo no sé si tú lo puedes entender, pero yo sé que han habido situaciones en tu vida, yo sé que han habido circunstancias en tu vida, en tu pasado, tú has sido maltratado, has sido rechazado, se han burlado de ti, te han pisoteado, te han tirado al suelo, te han escupido en la cara. Pero esas cosas Dios no quería que pasaran, pero Él las permitió, porque Él tiene algo mayor para tu vida. Él tiene algo mayor para tu vida. Y eso lo tienes que creer. No podemos tener un Dios soberano y creer en la suerte. No podemos tener un Dios soberano y creer en la suerte. No podemos tener un Dios soberano y tener casualidades, porque en el Dios en que nosotros creemos no hay casualidades. No podemos tener un Dios soberano y creer en el destino. Lo que el destino tiene preparado para mí, no. Lo que Dios tiene preparado para mí, lo que Él ya escribió de mí en su palabra. Porque entonces, si nosotros creemos en todas esas otras cosas, no estaría diciendo que todas estas cosas que suceden tengan un orden. Estaría diciendo que todo lo que sucede en mi vida es el random, es al azar. Y no es así. Dios tiene un orden de las cosas que suceden. Porque Él es un Dios que tiene las cosas en control. La soberanía de Dios nos dice que las cosas no suceden solo por suceder. Efesios 1:11 nos dice: Dios hace todas las cosas según el designio de su voluntad. O sea, lo que nos dice que todas las cosas suceden según la voluntad del Señor. Todo pasa a través del sedazo de Dios, de las manos de Dios. Todo es creado por Dios. El que controla todas las cosas, el sustentador de todas las cosas. Así que tenemos que establecer esto como el gobierno principal de la soberanía de Dios. Nunca podemos primero apelar a nuestras circunstancias. Dios es soberano. Nosotros no somos soberanos. Nosotros no tenemos esa capacidad. Eso quiere decir que tus circunstancias no están en soberanía. Las circunstancias tuyas no son más importantes que las circunstancias que puede estar pasando a la persona que está a tu lado. Lo que tú viviste, lo viviste y bien válido es. Pero eso no significa que lo que esté viviendo la persona alrededor tuyo, a tu lado, sea menos de lo que tú estás viviendo. Así que el punto de referencia para la vida no debe ser la vida misma, sino que debe ser la soberanía de Dios. Y con esto quiero ir a un verso bien importante en la Biblia, y quizás uno de los más importantes cuando hablamos en cuanto a las circunstancias que se encuentran en una intersección a veces en nuestra vida y en la soberanía del Señor, y se encuentra en Génesis 50. Y me refiero a una persona importante en la Biblia, con esto me estoy refiriendo. Y quiero hablarles de la vida de José. Mire, la vida de José se encuentra en Génesis. Génesis es el primer libro de la Biblia. Cerca del capítulo 35, 36 en adelante hasta el capítulo 50. Mire, estamos hablando cerca de 15 capítulos que nos hablan todo de la vida de José. José, hijo de Jacob o hijo de Israel. Israel fue su primer nombre, pero fue cambiado a Jacob cuando dice: luchó Jacob con el ángel de Jehová. Mire, José, luego usted vaya a la Biblia y léase, mire, esa historia de José desde el capítulo quizás 36 en adelante. Léase toda esa historia. José fue tirado en el pozo, vendido por sus hermanos como esclavo, porque sus hermanos tenían celo de él. Así que, mire, a veces hasta la misma familia, los sangre con sangre, hasta a veces, mire, son los que tienen más celo de uno.
Y perdone que diga esto, pero eso sucede y es realidad. A veces las personas más cercanas, sangre, tienen celos de uno y son los más daños que le hacen a uno a veces. José fue llevado a Egipto por las personas que los compraron, los ismaelitas, dice la palabra del Señor. Ellos lo compraron a él y ellos lo vendieron al rey Potifar como esclavo para que trabajara en la casa del rey Potifar, Faraón. Miren, y estando en la casa de Potifar, por su excelente trabajo, porque es que cuando una persona tiene los valores del reino, mire, es que su trabajo va a hablar por sí mismo. Cuando una persona tiene los valores del reino, tiene Dios como primer lugar, los valores, las cosas que usted hace van a hablar por usted mismo, porque José, por lo que él hacía, por cómo él se modelaba, por sus valores, por su integridad, él subió la escalera del reconocimiento y fue segundo al mando en los negocios del rey. En Egipto, en una tierra forastera, porque él no era de Egipto, ellos eran forasteros, él era forastero, pero llegó a manos y a la casa del rey Potifar, el faraón Potifar, y ahí demostró quién él era, la creencia que él tenía. Y dentro de ese proceso, dentro de él estar en la casa del rey, la esposa del faraón se le acerca a él y lo trata de seducir, y él, al él rechazarla por sus valores, él la rechaza y ella grita que la habían, como se diría en español, violentado, ¿verdad? Entonces él es encarcelado injustamente. Y probablemente, como José, han pasado cosas injustas en tu vida que tú dices, esto yo no me lo merecía. Probablemente hay cosas en tu vida que tú dices, pero Señor, ¿y por qué me pasó esto a mí? Mire, de ser rechazado por sus hermanos, tirado en el pozo, ser vendido a los esclavos, de llegar a la casa de Potifar. Yo no sé si usted ha visto, pero mire, le voy a decir, esta parte de la historia de José me recuerda a una serie que nuestra familia y yo vimos hace tiempo, y es una parte de, esta serie se llama The Unfortunate Events. No sé si lo han visto, pero sucesos desafortunados que le pasan a unas familias, y cada cosa es como que algo tras de otra. Ellos llegan a un lugar y pasa algo. Mire, bastante cómico también en ese sentido, pero eso fue lo que vivió José. Eso fue lo que él vivió. ¿Acaso él merecía ser rechazado por sus hermanos? ¿Acaso él merecía ser vendido? ¿Acaso tú te merecías ser rechazado? ¿Tú te merecías ser vituperado? ¿Te merecías ser abofeteado? No físicamente, pero palabras, cosas que dijeron acerca de ti. ¿Tú te lo merecías? Las cosas que sucedieron en tu vida, las cuales tú probablemente cargas aquí adentro y llevas dolor con ellas, muchas de esas no te las merecías ninguna. Pues mire, José mismo vivió estas cosas injustamente. Pero él llegó a la cárcel porque el rey Potifar, pues obviamente le va a creer a la esposa, obviamente. Y si no le creía a la esposa, pues tenía un problema. Porque eso es lo que debe hacer uno como hombre. Uno debe creerle a la esposa. Usted olvídese de lo demás. Hago un paréntesis. Usted olvídese de lo demás. Lo que la esposa dijo, eso es lo que va. Y usted corra con eso. Luego en la casa usted hable y verifique y confirme lo que sea. Pero lo que dice la esposa es lo que va. El rey Potifar
envía a José a la cárcel. Y allí José conoce a dos personas en la cárcel. Probablemente conoce más, pero hago referencia a dos personas que él conoció en la cárcel. Uno de ellos que fue sentenciado a muerte y el otro que estaba siendo liberado. Y José le dice a la persona que fue liberado: acuérdate de mí cuando estés frente al faraón. Usted puede deducir que a lo mejor la persona, mire, lo más seguro se le olvidó. Y bien cierto que tendría esa asunción, porque la persona, mire, llegó frente al faraón y totalmente se olvidó de José. Mire, y José pasó mucho más tiempo en la cárcel todavía. Esto cerca de 12 a 13 años que José pasó de sufrimiento, que José pasó. Y cada vez que él pensaba que iba para arriba, bueno, ya yo hablé con esta persona, ya él sabe que se tiene que acordar de mí, y fue a ir donde el faraón para que, mire, el faraón me saca de aquí de la cárcel. Y él le cuente todo lo que yo hice en la cárcel, que yo interpreté sueños, que yo hice esto, que yo hice lo otro, y cuando él hable con el faraón, que voy a salir de la cárcel. Y pasó un chorro de tiempo, mire, y esa persona ni se acordó. ¿Y qué pasa? Sucede que en una ocasión, el faraón tiene un sueño, y no hay nadie que lo pueda interpretar. Y la persona que fue liberada, que estaba con el faraón, se acuerda de José y le dice al faraón: hay un hombre en la cárcel que él interpreta sueños y él puede interpretar tu sueño. Y el faraón lo mandó a llamar. Mire cómo son las cosas. El faraón lo mandó a llamar. Y José le dice al faraón la interpretación del sueño, y esta es la interpretación: habrán 7 años de abundancia y 7 años de escasez para el pueblo. Pero para el pueblo poder sobrevivir la escasez, van a tener que economizar y van a tener que guardar de 7 años de abundancia para poder pasar la escasez. Yo no sé si esto trae algo a tu vida, pero esto me deja decir que mientras yo estoy en la abundancia, debo guardar algo para cuando llegue el momento de la escasez. No es que esté pensando en la escasez, pero si soy maduro en el espíritu, voy a guardar por si ese momento llega. Y eso fue lo que José interpretó en el sueño del faraón. ¿Y qué pasa? El faraón estaba impresionado con la habilidad de José poder interpretar el sueño. Y lo que hizo fue es que lo sacó de la cárcel y lo colocó nuevamente en la misma posición que él tenía anteriormente cuando llegó a la casa del faraón, como segundo al mando nuevamente, encargado de todos los asuntos del faraón. De todos los asuntos del faraón él estaba encargado. Y José se encargó de guardar de todo lo que ellos producían dentro de esos 7 años de abundancia. Él se encargó de guardar para cada ciudad aledaña. Él tenía, mire, un storage por cada una, guardando. Pero lo más importante es que, mira, en un solo día, los 12 o 13 años que José pasó en su vida de amargura, de rechazo, de negatividad, en un solo día se revirtieron. Y eso me quiere decir a mí que lo que tú has pasado en tu vida, lo que tú has sufrido en tu vida, Dios lo puede convertir en alegría en un solo día. Dios lo puede convertir en alegría en un solo día. Porque José, mire, José fue una persona buena. Pero mire, ni una persona buena alcanzaría lo que José alcanzó en un solo día. Podrá tener todas las habilidades que tenga, pero no alcanzaría lo que José alcanzó en un solo día. Eso solo lo hace la mano del Señor. Eso lo hace la soberanía del Señor.
Así que nuevamente José es promovido a ser segundo al mando. Y luego del faraón, ¿verdad? Y estar en tierra extraña, siendo forastero. Pero mire lo que sucede. Sus hermanos cayeron dentro de lo que fue toda esa escasez. Porque mire, esa escasez no fue solamente en Egipto. Esa escasez se había extendido. Y llegó hasta donde estaban los hermanos de José. Y su papá los ve a ellos mirándose y les dice: ¿qué ustedes hacen aquí? ¿Qué hacen mirándose ustedes? Vayan a Egipto a buscar comida, a comprar comida, para que nosotros podamos sobrevivir esta escasez. Y ahí es que empieza parte de ese encuentro de sus hermanos con José, del reencuentro que ellos tienen. Y cuando ellos llegan a Egipto, ¿verdad? Que se encuentran con José nuevamente, ellos no reconocieron a José, pero José los reconoció a ellos. Claro está, ellos no reconocen a José porque José ya llevaba tiempo en Egipto, ya él llevaba la vestimenta, la indumentaria egipcia en él. No lo iban a reconocer. La última vez que ellos lo vieron a él es cuando ellos lo vendieron a él como esclavo. Él parecía uno de ellos, pero ahora José está totalmente cambiado, totalmente diferente. Y quizás en tu vida hayas tenido personas que por largo tiempo no te hayas encontrado con ellos, pero que llega un momento en que te vas a encontrar y tú los vas a reconocer, porque tú sabes lo que ellos te hicieron, pero ellos no te van a reconocer porque tú has cambiado. Ellos no te van a reconocer porque tú has cambiado, porque lo que ha hecho el Señor en tu vida ha sido algo grande que ellos no lo van a reconocer. Vas a ser una persona totalmente distinta. Y lo que hace José es un sinnúmero de cosas para tratar, para forzarlos a ellos a que ellos vinieran nuevamente a buscar comida. Ellos fueron a buscar comida, ¿verdad? Y José hace un sinnúmero de cosas para tratar de sacar información de ellos. José hace un sinnúmero de cosas para que ellos le den, miren, detalles de lo que, cómo estaba su papá, cómo estaba la situación allá. Ellos no sabían nada. A todas, ellos pensaban que ellos tenían una interrogación y que algo malo les iba a pasar a ellos. Ahora esta persona nos está interrogando y hasta José les dijo: ustedes vienen solo a espiar. Les dijo José: ustedes están espiando, ¿verdad? Y él hace ese sinnúmero de cosas, pero es para tratar de sacar información de lo que está sucediendo allá. Si usted lee esta historia de José, esto es como una película, mire, imagínense una película de Hollywood, todo esto corriendo ahí, y una escena tras de otra, y usted con los wow, ahí con los ojos abiertos, wow. Pero José tenía muchas razones para estar enojado con sus hermanos, muchas razones para él pagar el mal con el mal. Él tenía muchas razones para él no darles comida a ellos tampoco, para él dejar que lo que sucedió en el pasado determinara lo que iba a ser su futuro y su presente. Él tenía muchas razones. Dice la palabra del Señor también que en momentos dados él se apartó a llorar, porque era tan fuerte vivir lo que se estaba viviendo en ese momento, que él sabía, pero las personas que tenían de frente ni idea tenían cuenta, ni idea de que estaban hablando con su hermano José, pero él sabía, él miraba el sufrimiento, él todo lo que le pasó en su vida, él lo veía, porque veía a sus hermanos de frente. El hecho de recordar que sus hermanos lo vendieron, de que sus hermanos lo rechazaron, miren, el capítulo 45
de la historia de José, cuando los hermanos vienen delante de él, José manda a que él se quede solo con sus hermanos en un momento dado. Y José los llama, cuando ellos se quedaron solos, los llama a que se acercaran a donde él. Yo me imagino a los hermanos temblando, temorosos, porque dice, ahora estamos aquí con esta persona, mire que es el segundo en el jefe de todo esto aquí, y estamos aquí, no sabemos lo que nos vaya a suceder, lo que él nos quiera hacer. Nosotros venimos por comida, pero ahora estamos solo aquí con esta persona. ¿Qué es lo que va a suceder? Pero en esta ocasión, el momento donde José se le revela a sus hermanos. Este es el momento donde José les revela a ellos y les dice, yo soy su hermano José, el que ustedes vendieron. Este es el momento donde él se revela. Y yo me imagino que para ellos eso debió haber sido algo como que impresionante. Saber que su hermano todavía estaba vivo. A dónde había llegado su hermano. Yo me imagino que ellos debían estar pensando, ¿y cómo él llegó a ser esta persona tan importante? A tener tanta importancia en este lugar extranjero. Y si nos vamos un poquito más adelante en el capítulo 50, luego ya que los habían mandado a buscar, y él había mandado a buscar a su padre, él mandó también en un momento dado, ahí antes del capítulo 50 por ahí, él manda a buscar a su padre, porque su padre ya estaba en vejez también. Y quería tenerlo cerca para cuidar de él también. Y de hecho mandó a buscar a toda su familia que vinieran cerca para que estuvieran con él. Y allí les proveyó de comida, les proveyó de todo lo que ellos necesitaban para que ellos pudieran estar allí. Para que ellos pudieran pasar esa escasez cerca de José. Entonces, porque Egipto ya tenía abundancia. Él había reservado para todos. Pero en el capítulo 50 llega lo que es la muerte del padre de José, Jacob, y sus hermanos están atemorizados pensando que ahora que su padre murió, ¿qué va a hacer José de nosotros? ¿Tomará venganza de nosotros o comenzará a hacer cosas a nosotros? Porque nuestro padre estaba vivo, él podía, la presencia de nuestro padre, el hecho de que estuviera vivo, podía retenerse o pensar a hacernos daño, eso podía minimizar, porque nuestro padre estaba vivo. Pero ahora que nuestro padre murió, ¿qué va a hacer de nosotros? Y ellos se inventaron una historia, porque es que mire, cuando la persona es mala también, se va a inventar de todo. Cuando la persona es mala también, se va a inventar de todo. Y ellos se inventaron la historia de que su padre supuestamente antes de morir había dicho que los perdonara, que él reconocía que sus hermanos le habían hecho mal, que no estuvo bien lo que ellos hicieron, pero que los perdonara, cosa que el padre no había dicho. Ellos se inventaron eso para tratar de que trabajar con la mente de José, que José viniera a bajar sus pensamientos, su ánimo. Y dice la palabra del Señor que nuevamente José tuvo que salir y irse a llorar. 5 veces dentro de esa historia José tiene que apartarse para ir a llorar, porque lo que él sufrió fue tan grande en su vida, las cosas que él vivió fueron tan grandes en su vida que 5 veces él tuvo que apartarse a orar. Pero una cosa yo veo a través de esto también, y lo dice la palabra del Señor, en cada momento de la vida de José, Dios estuvo con él. Cuando José fue a la cárcel, la palabra del Señor, y Dios estuvo con él. Cuando José fue vendido por los esclavos, y Dios estuvo con él. Cuando José salió de la cárcel, Dios estuvo con él. En todo momento dentro de la historia de José, Dios estuvo con él.
Yo me imagino a José pensando en esos momentos, la muerte de su padre frente a sus hermanos. Sus hermanos le dicen esa historia. Y él pensando, pero es que no fue justo. No fue justo que ellos me vendieran. No fue justo que ellos me maltrataran. No fue justo que ellos fueran marginados. No fue justo que ellos fueran encarcelados. No fue justo que la esposa del faraón tratara de hacerme ver mal. No fue justo. Por tantos años, José fue hecho, hicieron con él lo que quisieron. Hicieron con él lo que quisieron. Y yo me pregunto, ¿habrá habido alguien en tu vida que te haya hecho tanto daño? Que te haya dañado tanto hasta este punto de ahora de tu vida, que tú todavía lo sigues recordando como si fuera ese día que pasó. Lo tienes ahí tan vivo, tan presente. ¿Habrá habido alguien en tu vida que te haya dañado de tal manera que tu vida ahora en este momento la estás viviendo, pero referente a ese daño, con referencia a ese daño? ¿Habrá habido alguien? Lo que te han dicho, lo que te hicieron, las cosas que pasaron en tu vida, que tú no merecías que pasaran, la pérdida de trabajo, ese diagnóstico, ese rechazo, esa envidia, años largos de vida torturados por cosas que tú ni siquiera hiciste. Injustamente fuiste maltratado y tú las has sufrido. Y ahí es donde sus hermanos vienen donde José e inclinan sus rodillas, su rostro delante de él. Y es aquí donde José les dice estas palabras. Palabras que quizás nosotros le vamos a aprender. No tengan miedo. No tengan miedo. Porque yo estoy en el lugar correcto de Dios. Ustedes desearon mal. Ustedes me maltrataron. Pero Dios lo tornó para bien. El hecho de que nosotros estemos ahí el hecho de que estemos aquí en este resultado de este presente es para preservar la vida de muchas personas. Ellos estaban ahí. Todo lo que sucedió en la vida de José era por el simple hecho de que Dios le iba a utilizar, porque ese momento de escasez iba a llegar y la vida de José iba a ser la que Dios iba a utilizar para la preservación de todas esas personas. Y yo no sé, pero todo ese sufrimiento en tu vida que tú has pasado, Dios lo va a utilizar para la salvación de otro, para la restauración de otro. Ha sido doloroso, ha sido fuerte, ha sido de lágrimas, han sido largos años duros. Quizás tu padre, tu madre te rechazaron. ¿Tú sientes que tú no eres ni de la familia? Porque ¿cómo la familia le puede hacer eso a uno? Pero Dios lo va a utilizar para bien. Dios lo está tornando para bien. Dios lo está tornando para bien. José les dice, yo estoy en el lugar que Dios quiere que yo esté. Les dice José. Y él le dice a sus hermanos, yo estoy mirando esta situación, todo lo que sucedió en mi vida, con unos lentes diferentes a lo que ustedes lo están mirando. José tiene
un punto de vista diferente al punto de vista que tienen los hermanos. Y ese es el punto de vista que nosotros debemos tener. Ese es el punto de vista que nosotros debemos tener. Ustedes están mirando a lo que ustedes me hicieron. Ustedes están mirando a lo que estuvo mal. Pero lo que ustedes me hicieron a mí no es mi punto de referencia. Lo que ustedes me hicieron a mí no es el resultado final. Lo que ustedes me hicieron a mí no es lo que yo soy ahora. Lo que ustedes me hicieron, a mí me lo hicieron con daño, con alevosía. Ustedes no me querían a su alrededor. Pero lo que ustedes hicieron tan mal, Dios lo utilizó para bien. Para traer lo que ahora mismo nosotros estamos viviendo. El hecho de que ustedes estén aquí ahora y yo esté delante de ustedes, todo eso tenía que suceder. Todo eso Dios lo tenía que permitir. Cuando la vida te trata mal y tú te enfocas solamente en lo mal que te ha tratado la vida, en lo que te hicieron, estás perdiendo el punto de lo que Dios quiere traer a tu vida. Cuando la vida te trata incorrectamente, Dios todavía está en control. Cuando no es justo, eso no quiere decir que Dios no esté en control. Porque cuando Dios permite personas y cosas que sucedan en nuestra vida, a todos los que están comprometidos con el Señor, usted puede estar seguro que estas cosas que han sucedido para mal, Dios las está utilizando para bien. Todo eso malo que ha sucedido en tu vida, Dios lo está utilizando para bien. Si usted es una persona con convicción de que Dios es un Dios bueno, todo lo que sucede en tu vida es para bien, aunque esté sucediendo algo negativo en este momento. Todo aquello que sucede en tu vida, porque Dios es soberano, tiene que pasar por las manos de Dios. Nada va a suceder en tu vida sin que el que está allá arriba sepa lo que está sucediendo. Todo lo que sucedió en la vida de José Miguel pasó por las manos de Dios primero. Y habían cosas que a lo mejor sí tenían que suceder, pero había probablemente otras cosas que no. Pero Dios las permitió porque Dios las iba a utilizar. Dios tenía el poder de detenerlo, de revertirlo, corregirlo, eliminarlo. Y si no lo hizo es porque lo quería utilizar. Pero él sí tenía el poder de hacerlo. Él le dice a su hermano: ustedes tenían un propósito cuando me vendieron como esclavo, pero Dios tenía un propósito diferente para mi vida. Ustedes estaban pensando que yo estaba enojado, que no les quería más, que no les quería ver el rostro más a ustedes, que ya yo los había sacado de mi vida. Eso era probablemente todo lo que ellos estaban pensando. Pero cuando Dios estaba trabajando en un plan diferente al que ustedes tenían. Dios tenía algo distinto. José le dice a sus hermanos: la razón por la que Dios lo hizo era para que este momento, para que esto que está sucediendo ahora, fuera solamente completamente la gloria del Señor. Este momento, ese momento de negatividad en nuestra vida, era todo para que la gloria del Señor fuera manifestada. Era lo que Dios quería utilizar del pasado para trabajar en ese presente. Y me imagino José diciendo: gracias por haberme vendido. Gracias le doy a Dios porque llegué a ser esclavo. Gracias le doy a Dios porque me pusieron en la cárcel. Gracias le doy a Dios porque me metieron en el hoyo. Gracias le doy a Dios porque pensaron que mi padre pensó que yo estaba muerto. Gracias le doy a Dios por todas esas cosas, porque todo lo que sucedió es para que yo esté aquí hoy delante de ustedes. Dios permitió que los ismaelitas me vinieran a sacar del pozo
que me tomaran, que me vendieran como esclavo, que llegara a la casa de Potifar. Y Dios permitió que yo llegara a la cárcel por un delito que no cometí, para traer este suceso en este presente y traer la salvación en la vida de muchos. Y en tu vida, Dios ha permitido ciertas cosas, pero es para traer en la vida de muchos, o la vida de alguien quizás, para la salvación de su vida. Quizás tú estás completamente enfocado en el dolor, en la traición, en lo que te hicieron. Y sí dolió, pero Dios tiene otro plan. Cuando leemos la vida de José, hay una frase que lo sigue constantemente durante toda su vida, y esa frase es simplemente que Dios estaba con él en todo. Dios estaba con él. Y tú te preguntarás, ¿cómo Dios puede estar conmigo en medio de todas estas situaciones? ¿Cómo puede estar conmigo Dios en medio de la adversidad? ¿Cómo el Señor puede estar conmigo cuando mi familia, los más cercanos a mí, me han dado la espalda? ¿Cómo el Señor puede estar conmigo cuando yo estoy sufriendo por el rechazo? ¿Cómo puede estar conmigo cuando yo estoy sufriendo de esta enfermedad? ¿De este diagnóstico? Pero hoy yo te quiero decir que el Señor puede estar contigo porque Él no está mirando, tu presente, sino que Él está mirando a donde tú vas. Él no está mirando lo que te está pasando, sino que Él está mirando hacia donde tú vas. Él tiene un plan mayor. El problema que tenemos nosotros es que nosotros vemos lo que solamente vemos, lo que tenemos ahí de frente. Y si lo que tenemos y si lo que vemos no nos gusta, nuestra primera pregunta va a ser argumentar contra Dios. Si lo que tú ves no te gusta, vas a comenzar a argumentarle a Dios. ¿Por qué permites esto? ¿Por qué haces esto de esta manera? Porque lo que estás viendo no te gusta. A menos que tú entiendas que Dios es soberano y que Él controla todas las cosas, ya sea para determinarlo que suceda o para permitir que suceda, usted va a estar estancado donde tú estás. Usted va a estar enojado y va a vivir una vida amargado si se queda estancado ahí donde tú estás. Lo que sucede es que nosotros a veces nos estancamos en un lugar, pero mire, Dios nunca se estanca. Dios nunca se queda en un lugar. Dios nunca se queda enfocado en lo que te sucedió, porque Él tiene visto ya lo que va a hacer de ti en el futuro. Amén. Dios lo tiene visto ya. Dios es tan grande y la palabra del Señor dice que Él sostiene el mundo en la palma de su mano. Todo lo que sucede en tu vida, Dios tiene control de ello. Y cuando dice que Dios sostiene el mundo en la palma de su mano, mire, la palma de su mano, la medida desde el dedo gordo hasta el dedo pequeño. Y el mundo está sostenido en su mano. Eso me quiere dejar saber a mí que si Dios tiene el mundo sostenido en su mano, ¿de qué tengo yo que preocuparme? ¿De qué tengo yo que preocuparme? Si Él tiene el mundo en sus manos. Él es más grande que la creación. Aún así Él está envuelto en todos los detalles. Él es el Dios que controla cada detalle. Él es el que no pierde ningún punto de vista. Dice la palabra que no cae un gorrión al suelo sin que Dios conozca de ello. Él es suficientemente grande para hacer que todas las cosas sucedan y aún así tan detallista para no perderse de cada detalle que pasa en tu vida. A Él no se le olvidó lo que te pasó a ti, no se le olvidó. Pero porque José tuvo una convicción de Dios, que fue que pudo interpretar sus circunstancias a la luz de la mano de Dios. Y Dios es tan grande que sus planes pueden incorporarse en medio de la negatividad de tu vida. Dios es tan grande que Él no puede hacer mal alguno, Él no promueve el mal, pero Él puede utilizar el mal para el plan que Él tiene para su vida. Una de las pruebas más grandes espiritualmente que nosotros tenemos en nuestra vida, y es una de las pruebas más grandes, es que nosotros podamos ver la mano de Dios obrar en nuestra vida cuando la mano humana
está obrando negativamente en nuestra vida. Cuando nosotros realmente como creyentes podemos ver la mano de Dios obrar en nuestra vida en los momentos de negatividad, es cuando nosotros podemos salir hacia adelante. Cuando no te quedas enfocado en lo que te sucedió. Cierro con este punto. José le dice, no fueron ustedes los que me enviaron acá, fue Dios el que me envió, porque José estaba convencido que mientras estuvo obrando la mano del hombre, detrás de todo eso, la mano de Dios estuvo obrando mayor, en grandeza estuvo obrando la mano de Dios. Búsquese el libro de Salmo 105, luego, más adelante, y léase del versículo 16 al 23, que también nos relata parte de lo que fue la vida de José y lo que sucedió. Búsquese, se lo dejo como tarea ahí. Si algo negativo llegó a tu vida, o estás pasando por algo negativo en tu vida, en este momento, Dios sabía que iba a suceder y no lo iba a detener, porque Él lo va a utilizar para algo más grande en tu vida. Cierro con este quote del predicador Tony Evans. Y él dice, a veces, lo voy a decir en inglés porque se puede escuchar más bonito que en español, ¿ok? Sometimes God let you hit rock bottom so that you will discover He is the rock at the bottom. A veces el Señor va a dejar que tú llegues, mire, que caigas profundamente y te des contra la roca para que tú puedas reconocer y descubrir que Dios era la roca que estaba en el fondo. Y yo no sé las cosas que hayan podido suceder en tu vida. Y le voy a pedir al ministerio de adoración que se levante y puedan pasar. Yo no sé las cosas que puedan estar sucediendo en tu vida, lo que haya sucedido en tu pasado. Yo no le quito nada a lo que tú has vivido, a ese sufrimiento, a ese dolor. Es válido. Pero yo sé y yo creo en un Dios más poderoso, un Dios todopoderoso, más fuerte que esas circunstancias que tú pudiste haber vivido. Y le voy a pedir a cada uno de ustedes que por favor inclinen sus rostros, cierren sus ojos, aquellos que puedan. Y mientras el ministerio de adoración nos ayuda con una alabanza, yo les voy a pedir a cada uno de ustedes, ahí donde usted está, no tiene ni que levantarse. No tiene ni que levantarse. Si usted está en este momento de su vida, si usted está en este momento de su vida, usted está viviendo una trayectoria de amargura, una trayectoria de desánimo, una trayectoria de negatividad. Yo te voy a pedir en esta hora que tú se lo entregues en las manos del Señor. Sea lo que sea que te hayan hecho, sea lo que sea que no hayas sufrido, sea lo que sea de aquel que tú recuerdes, que lo tengas latente ahí en tu vida, entrégaselo en las manos al Señor en esta hora. Ahí donde tú estás, no te tienes ni que levantar. Esto lo puedes hacer personalmente también. Entrégaselo a Dios. Basta ya de estar en ese sufrimiento y de recordar lo que te hicieron. Entrégaselo al Señor para que tú puedas ser libre. Y para que esa otra persona pueda ser libre. Dios es un Dios soberano. Dios es un Dios que lo hace todo posible. Todo
Dios lo puede cambiar en un día para bien. Pero está en ti entregárselo a Dios, dejar que Dios sea el que obre y que haga el milagro en tu vida. Tú no tienes que tomar nada en tus manos, tú no tienes que hacer nada en tus fuerzas, tú no tienes que hacer nada con tus palabras, sino entrégaselo al Señor. La historia de José nos dice que en medio de las circunstancias, de la mano del hombre, la mano de Dios estaba obrando sobre su vida. Y en esta hora, yo te pido, te digo, entrégaselo al Señor. Entrégaselo a nuestro Padre Celestial, que Él va a obrar, que Él va a hacer, y Él te va a liberar de ese pensamiento, de esa cautividad, de ese rencor, de eso que tú estás guardando dentro de tu corazón, que no te está haciendo bien, que te está reteniendo. Entrégaselo al Señor. Ahí donde tú estás sentado, yo te voy a pedir que repitas esta oración conmigo. Padre, yo reconozco que tú eres un Dios bueno. Yo reconozco que lo que ha pasado en mi vida, tú lo vas a utilizar para bien. Y hoy en este día, 14 de diciembre, hoy te lo entrego en tus manos para que tú obres en mi vida y hagas lo que tienes que hacer en mi vida. Reconozco que tú tienes el poder, el dominio y el control. Y que de ahora en adelante, la vida que voy a vivir va a ser una vida de abundancia, de prosperidad, de alegría y no de escasez. En el nombre poderoso de Jesús. Padre, yo declaro una palabra sobre cada uno de los que están aquí en esta hora, Señor. Yo levanto un vallado y un cerco de protección sobre cada uno de mis hermanos que están aquí presentes en esta hora, Padre. Yo te pido en esta hora, Padre, que así como tu mano estuvo sobre la vida de José durante toda su vida, así tu mano esté sobre ellos. Que así como todo lo que sucedió en la vida de José, negativo, tú lo tornaste para bien, Padre. Así tú puedas tornar todas las cosas negativas en la vida de mis hermanos para bien, Señor amado. Porque tu mano no ha cesado, tu soberanía sigue siendo, y tú eres un Dios absoluto que lo controla todo, Señor. Padre, que en esta hora cada persona que está aquí pueda salir de este lugar, Señor amado, con una nueva palabra, con una nueva visión, refrescados en el Espíritu, dispuestos a recibir lo nuevo del Señor y a soltar aquello que lo estuvo atando por mucho tiempo. En esta hora sueltas, en el nombre poderoso de Jesús, tú sueltas aquello que te ha atado por mucho tiempo y se lo entregas en las manos al Señor. En esta hora, toda palabra de acusación, todo aquello que el enemigo ha querido determinar sobre tu vida, lo cual te ha mantenido estancado, queda rechazado, removido en el nombre poderoso de Jesús. Y hoy se coloca un nombre nuevo sobre tu vida. Hoy tú eres victorioso, hoy tú eres más que vencedor, hoy tú eres libre en el nombre poderoso de Jesús. Hoy la mano poderosa, la soberanía del Señor comienza a gobernar sobre tu vida. Créelo en el nombre poderoso de Jesús y vas a ver la mano de Dios obrar sobre tu vida como nunca antes. Padre, te doy gracias. Señor, te doy gracias por este tiempo. Te doy gracias por esta oportunidad. Te doy gracias, Padre, por haberme permitido llevar tu palabra, Señor. Padre, yo te pido que esta palabra que tú has traído a tu pueblo, a tus hijos, Señor, sea una palabra, Señor, que no llegue atrás vacía, sino que haga el trabajo por el cual fue enviado a hacer, Señor amado. Y que se puedan ver resultados
testimonios evidentes para la gloria y la honra de tu nombre, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Los bendigo, que Jehová te guarde, que Jehová te cuide, que Jehová alce su rostro sobre ti, que el Señor tenga de ti misericordia y que ponga en ti la paz. Amén.